Mi nombre es Javier, tengo 28 años, y hasta hace unos meses, era el tipo de persona que todos pasaban por alto en la oficina. Siempre callado, siempre puntual, siempre tratando de no molestar. Pero aquel lunes, ese lunes, Carlos, mi jefe, decidió humillarme frente a todo el equipo. Javier. Gritó con esa voz que podía cortar la confianza de cualquiera. ¿De verdad pensaste que entregarías este informe así? Esto es un desastre. Mis colegas se quedaron en silencio, algunos con esa mezcla de lástima y diversión que duele más que un golpe físico. Sentí como mi cara se quemaba, como mi corazón se aceleraba. Intenté explicar. Lo siento, Carlos, tuve un problema con los datos, pero, puedo corregirlo enseguida. No. Me interrumpió, golpeando la mesa con fuerza. Esto no es aceptable. A partir de ahora, vas a aprender cómo se hace el trabajo correctamente, o no tendrás trabajo para mostrar. Yo asentí, sin palabras, mientras todos me miraban. Sentí que todo mi mundo se desmoronaba en ese instante. Lo que Carlos no sabía, lo que nadie sabía en ese momento, era que yo tenía un secreto. Un secreto que él jamás habría imaginado, algo que podía darle la vuelta a la situación en un instante. Pero eso era algo que aún no podía revelar. Mientras volvía a mi escritorio, humillado y con ganas de desaparecer, recordé la llamada de hace unos días. Un cliente muy poderoso que esperaba justo mi gestión personal. El mismo cliente que, si lo convencía, cambiaría todo el equilibrio de poder en nuestra oficina y, de paso, en la vida de Carlos. Pero eso era solo la semilla. Aún no podía florecer. Primero, tenía que soportar su desprecio. Primero, tenía que jugar a la víctima. Volví a mi escritorio con la cabeza gacha, tratando de no llorar frente a todos, mientras Carlos seguía hablando con voz fuerte y segura. Como si cada palabra fuera un martillazo sobre mi dignidad, escuché a mis compañeros murmurar entre ellos. Algunos con sonrisas burlonas, otros con esa pena silenciosa que duele más que cualquier insulto. Me senté. Abrí la computadora y vi que el informe que había entregado estaba lleno de errores menores, errores que yo mismo podía corregir en minutos, pero en ese momento no importaba, porque la humillación ya se había consumado. Carlos había ganado, y yo parecía débil, inútil, patético. Cada fibra de mi cuerpo quería desaparecer. Quería salir corriendo de esa oficina y no volver nunca. Sentí que la desesperación me apretaba el pecho, que la vergüenza me paralizaba, mientras escuchaba su risa seca desde el otro lado del despacho. Y pensé en todo lo que había sacrificado para llegar hasta ahí, en las horas extra, en las noches sin dormir, en la paciencia infinita que había tenido con él y sus caprichos. Y me pregunté por qué siempre los que parecen fuertes y seguros son los que más disfrutan aplastar a los demás. Pero también recordé la llamada, el mensaje secreto que había recibido apenas unos días antes de ese desastre. El cliente que esperaba algo de mí, un cliente que podía cambiarlo todo. Un cliente que Carlos jamás imaginaría que yo conociera, un cliente que no solo traería dinero, sino poder, influencia, respeto. Algo que él nunca podría comprar ni siquiera con su arrogancia y su actitud de superioridad. Mientras pensaba en eso, mi mente empezó a tramar un plan que requeriría paciencia, astucia. Y sobre todo, esperar el momento perfecto, porque la venganza más dulce es la que llega cuando nadie la espera. Incluso cuando todos piensan que eres débil, cuando todos creen que no tienes nada, y así pasaron los días. Cada interacción con Carlos era un recordatorio de su poder, de su desprecio, de su seguridad absoluta. Pero yo guardaba silencio, sonreía cuando era necesario. Asentía, hacía como que todo me afectaba, como si realmente fuera la víctima indefensa. Mientras por dentro cada pensamiento giraba en torno a cómo exponerlo. Cómo mostrarle a todos que la humillación tenía un precio. Que el desprecio se paga con sorpresa y que la arrogancia tiene un límite. Empecé a reunir información. Detalles que podrían ser útiles, correos electrónicos, llamadas, reuniones, nombres de clientes, contratos. Cada pequeño dato podía ser una pieza del rompecabezas. Mientras tanto, Carlos seguía su rutina, confiado, seguro, burlándose de otros, mandando correos con tono autoritario, disfrutando de cada mirada intimidada, cada gesto de miedo o incomodidad, sin saber que yo estaba más preparado que nunca, que mi silencio no era debilidad sino estrategia, y entonces llegó el día, un día que parecía normal, un lunes cualquiera. Carlos estaba en su despacho riéndose de un error de otro empleado cuando recibí un correo que hizo que mi corazón diera un vuelco. Era la confirmación de la reunión con el cliente secreto, la reunión que podría cambiar todo.
Y en ese momento entendí que todo mi sufrimiento, toda la humillación, cada burla, cada mirada condescendiente, había sido parte de un juego que yo finalmente estaba listo para ganar. Me levanté de mi asiento. Respiré hondo, revisé una vez más los documentos, los correos, las cifras, los contratos, todo listo, perfecto. Y fui directo al despacho de Carlos, llamé a la puerta con calma, él me miró con esa mezcla de sorpresa y desdén. ¿Qué quieres ahora, Javier? Preguntó con voz burlona. Yo sonreí, una sonrisa tranquila, segura. Quiero mostrarte algo que cambiará tu perspectiva, dije mientras extendía la carpeta con los documentos que había preparado. Sus ojos se abrieron de par en par. No entendía de qué hablaba. ¿De qué estás hablando?, balbuceó. Su seguridad empezó a temblar apenas un poco. Yo continué. Es sobre nuestro cliente. Sobre el informe que me pediste, sobre tus decisiones, y entonces, uno por uno, comencé a mostrarle los correos, los contratos, los mensajes, cada detalle que demostraba que él había cometido errores graves, que había tomado decisiones sin base, que su arrogancia y desprecio habían puesto en riesgo todo. Sus manos empezaron a temblar mientras yo hablaba, mientras sus ojos buscaban una salida que no existía, y luego lo dejé, quieto, con toda la evidencia frente a él, y dije, y todo esto, Carlos, lo manejé yo solo, con mis contactos, con mi cliente, con mi estrategia. Mientras tú pensabas que solo estabas aplastando a un simple empleado, él se quedó sin palabras, rojo, humillado. Mientras yo respiraba con calma, la misma calma que él había destruido en mí durante meses. En ese momento su mundo se desmoronó, el poder que había ostentado parecía desvanecerse. Su sonrisa arrogante desapareció. Sus ojos buscaban apoyo en los demás empleados, pero todos lo miraban con sorpresa, admiración hacia mí. Y un poco de miedo. La balanza había cambiado, y yo finalmente sentí que cada insulto, cada humillación, cada burla había valido la pena porque la justicia, la verdadera justicia, acababa de ocurrir. Mientras Carlos se retiraba cabizbajo, con la sensación de haber perdido no solo el control de la situación sino también el respeto que alguna vez creyó tener. Yo cerré la carpeta, respiré hondo. Y supe que aunque la vida me había puesto en una posición de vulnerabilidad, la paciencia, la estrategia y un secreto bien guardado podían cambiarlo todo. Y mientras veía su reacción frente a todo el equipo, entendí que la verdadera fuerza no está en humillar, sino en esperar el momento preciso para revelar la verdad y darle la vuelta a la historia. Porque incluso los más arrogantes pueden caer si subestiman a quienes creen débiles. Y yo había esperado el momento perfecto después de que Carlos salió del despacho, con la cara roja y los ojos llenos de incredulidad. El resto del equipo me miraba en silencio, algunos con una mezcla de asombro y admiración, otros con esa misma incredulidad que él había mostrado. Respiré hondo y decidí no dejar que el momento se desvaneciera. Me levanté y caminé hacia la sala de reuniones, donde normalmente él imponía su presencia con gritos y gestos de superioridad. Abrí la puerta con calma y todos me miraron, incluso su secretaria levantó las cejas. Sorprendida. Quiero que todos vean algo, dije mientras colocaba los documentos sobre la mesa, cada contrato, cada correo, cada mensaje que demostraba que todo lo que él había hecho durante meses había sido un riesgo innecesario, una negligencia disfrazada de autoridad. Los murmullos comenzaron, algunos no podían creer lo que veían, otros intercambiaban miradas buscando una explicación. Yo continué. Carlos ha estado tomando decisiones sin consultar al cliente. Ha ignorado advertencias importantes y ha arriesgado proyectos que afectan a todos nosotros. Él entró lentamente, como si intentara recuperar el control. Javier, esto es absurdo, gritó, pero su voz ya no tenía la misma fuerza, su arrogancia comenzaba a desmoronarse. No, Carlos, dije mientras levantaba la vista hacia él, esto es la verdad, y todos pueden verla. Todos pueden juzgar lo que realmente has hecho. El silencio en la sala era casi absoluto. Incluso los empleados más tímidos se atrevían a mirarlo directamente. Algunos con un brillo de satisfacción en los ojos, otros con sorpresa por la valentía que yo mostraba. Carlos trató de replicar, de levantar la voz, de imponer su autoridad, pero cada palabra que decía sonaba vacía, débil, sus manos temblaban ligeramente. Y en ese momento entendí que la justicia no necesitaba gritos ni humillaciones. Simplemente necesitaba evidencia y paciencia. Continué mostrando cada error, cada descuido, cada decisión absurda que había tomado, y mientras lo hacía, sentí como su seguridad se evaporaba, como la confianza que había acumulado durante años se deshacía en segundos. Sus colegas empezaron a reaccionar, algunos con murmullos de aprobación, otros con miradas que decían, por fin alguien lo enfrenta, y yo sabía que el momento clave estaba cerca. Era hora de revelar la parte que nadie podía anticipar. Y no solo eso,
dije mientras abría un sobre adicional que había guardado cuidadosamente. También he cerrado personalmente el contrato con nuestro cliente más importante. Un cliente que ha decidido continuar solo bajo mi supervisión, debido a mi gestión, debido a mi profesionalismo, debido a que confiaron en mi criterio. Los ojos de Carlos se abrieron como platos, no podía creer lo que estaba escuchando. Su boca quedó entreabierta y por primera vez lo vi realmente vulnerable. ¿Qué quieres decir?, balbuceó, y entonces dejé que todos lo escucharan claramente. Significa que tus días de controlar todo con miedo y arrogancia han terminado. Significa que la verdadera autoridad, el verdadero respeto, no se gana gritando ni humillando a otros. Se gana demostrando competencia, integridad y visión. Y todos aquí pueden ver que yo he demostrado eso mientras tú solo mostrabas desprecio y negligencia. Sentí un escalofrío de satisfacción al ver cómo sus hombros se encorvaban, como su rostro palidecía, como buscaba apoyo en los demás, pero nadie lo ofrecía. Todos entendían que la balanza había cambiado, que el débil ahora era fuerte, que el arrogante había sido expuesto. Esto no puede estar pasando, dijo con voz quebrada, intentando recomponerse, pero era demasiado tarde, su mundo se había derrumbado frente a todos. Yo respiré hondo, mantuve la calma, mientras todos en la sala absorbían la escena. La humillación de Carlos era pública, absoluta, y la satisfacción que sentí fue indescriptible. No era solo venganza, era justicia, era equilibrio restaurado. Y mientras lo veía retroceder, con cada paso su seguridad desaparecía un poco más. Su arrogancia ya no tenía efecto, y todos podían ver la diferencia. El respeto y la admiración hacia mí crecían con cada segundo que pasaba, y entonces, mientras él intentaba recomponerse, añadí la última pieza. Además, Carlos, todos los proyectos futuros dependerán de mis decisiones y supervisión, porque he demostrado que puedo manejar lo que tú no supiste valorar ni entender. Sus manos se apretaron en puños, su respiración se aceleró. Pero nadie lo defendió, y sentí como el poder se trasladaba completamente hacia mí. Como el miedo que él generaba se invertía en admiración y confianza hacia mí. Y mientras la sala se llenaba de susurros y miradas de asombro, yo comprendí que la verdadera fuerza no es la que se impone, sino la que se gana en silencio, con estrategia, con paciencia y con un secreto que sabe cuándo rebelarse, y al ver su expresión derrotada, su arrogancia hecha añicos, su control desvanecido, supe que la lección había sido impartida, que el karma había llegado, que finalmente la justicia había triunfado frente a todos, y que la vida, a veces cruel y lenta, siempre encuentra la manera de equilibrar lo que parece injusto. Y mientras todos se dispersaban, murmurando entre ellos y lanzándome miradas de respeto, Carlos se quedó allí, quieto, atrapado en su propia humillación, y supe que ese momento sería recordado por mucho tiempo, como el día en que la verdad y la paciencia superaron a la arrogancia y el desprecio. Después de aquel día, la oficina nunca volvió a ser la misma. Carlos entraba cada mañana con un rostro rígido, evitando mirarme, evitando cualquier contacto visual. Su voz ya no imponía respeto, sus palabras sonaban vacías y huecas. Los empleados que antes se inclinaban ante él ahora me miraban a mí con atención, con respeto. Incluso algunos se acercaban para preguntarme detalles sobre los proyectos. Como había logrado cerrar el contrato con nuestro cliente más importante, yo respondía con calma, con seguridad, dejando que cada palabra refuerce la diferencia entre nosotros, mientras él trataba de mantener su autoridad. Todos podían notar su incomodidad, su inseguridad, sus intentos de fingir normalidad eran evidentes, y yo sabía que cada gesto suyo era un recordatorio del cambio de poder. De cómo alguien que parecía débil había tomado control absoluto. Carlos empezó a cometer errores pequeños, torpezas que antes habría ignorado, pero ahora todos las veían y susurraban entre ellos. Su reputación comenzaba a deteriorarse, y yo continuaba con mi trabajo, impecable, demostrando competencia, eficiencia y liderazgo. Cada decisión que tomaba se comparaba inevitablemente con las suyas. Cada proyecto exitoso se sumaba a mi credibilidad, a mi influencia. Y mientras él luchaba por recuperar algo de respeto, yo ya lo había superado. Y entonces llegaron las reuniones de seguimiento con el cliente. Reuniones donde antes Carlos se sentaba como dueño absoluto, ahora yo era quien llevaba la palabra. Quien presentaba resultados, quien tomaba decisiones. Su frustración era palpable, intentaba interrumpirme, sugerir cambios, insinuar correcciones, pero el cliente lo ignoraba. Confiaba plenamente en mí, y cada vez que esto sucedía, podía ver cómo su rostro se tensaba, cómo la impotencia se apoderaba de él, y no era solo en la oficina, en cenas de trabajo, en llamadas con socios, en presentaciones importantes. Carlos ya no tenía autoridad. Ya no podía imponer su voluntad, yo manejaba los hilos,
yo decidía, y su desesperación crecía. Algunos colegas comenzaron a acercarse a mí, buscando consejo, apoyo, tratando de aprender de alguien que había logrado lo imposible, y yo aceptaba su respeto con tranquilidad, con discreción, sin alardear, dejando que las acciones hablen por sí mismas, mientras Carlos caía más y más en una espiral de inseguridad. Rumores empezaban a circular, comentarios sobre su incompetencia, sobre cómo había sido expuesto, sobre cómo su arrogancia lo había llevado a perder todo el control, y yo observaba, paciente, esperando el momento perfecto para el golpe final, el momento donde no solo se demostrara su fracaso, sino también que la justicia había llegado de manera irrevocable. Finalmente llegó la reunión de Junta General, un evento donde normalmente Carlos imponía su presencia, donde todos sus colegas y superiores escuchaban sus ideas sin cuestionarlas. Esa vez fue diferente. Yo entré primero, con los documentos preparados, con las cifras actualizadas, con todos los datos necesarios para mostrar claramente quién tenía la competencia real. Cuando comenzó la Junta, él trató de tomar la palabra, de iniciar con su tono autoritario, pero yo levanté la voz, calmada pero firme. Antes de empezar, quiero presentar los resultados finales de nuestro proyecto más importante, y mientras hablaba, desplegué todos los documentos, las cifras, los contratos, los mensajes, todo cuidadosamente organizado. La atención de todos se centró en mí. Carlos empezó a balbucear, intentando intervenir, pero yo continué. Como pueden ver, he gestionado personalmente todas las negociaciones con nuestro cliente más importante, asegurando resultados óptimos. Mientras que ciertos errores previos habrían puesto todo en riesgo, sus ojos se abrieron. Su boca quedó abierta, incapaz de reaccionar. Los miembros de la Junta intercambiaban miradas sorprendidas, algunos asintiendo hacia mí, reconociendo mi control y profesionalismo, y entonces dije la frase que sellaría todo, y todo esto. Señoras y señores, sin la intervención ni la supervisión de quien antes creía tener todo el poder. Carlos intentó replicar, su voz temblaba. Esto no es justo, yo dirigí este proyecto, pero yo levanté la vista. Calmado, seguro, lo dirijo ahora, porque la verdadera autoridad se demuestra con resultados, no con gritos, no con humillaciones, y todos pueden comprobar quién realmente ha llevado este proyecto al éxito. El silencio era absoluto, la tensión insoportable. Y yo podía ver cómo la confianza de Carlos se desmoronaba con cada palabra mía, cómo su arrogancia se deshacía, cómo su control sobre la situación desaparecía lentamente. Todos los ojos estaban en mí, y cada mirada reforzaba mi victoria, su caída. Y en ese instante entendí que la paciencia, la estrategia y la habilidad de esperar el momento preciso podían cambiar completamente el destino de alguien, incluso cuando parecía débil, incluso cuando todos pensaban que estaba derrotado. Y mientras cerraba los documentos y dejaba que todos los asistentes absorban la verdad, Carlos se quedó allí, rígido, derrotado, humillado, impotente. Su mundo había cambiado para siempre. Y yo finalmente entendí que la venganza, la justicia y la fuerza verdadera no requieren violencia ni gritos. Solo la capacidad de esperar, de planear y de revelar la verdad en el momento exacto. Y mientras él retrocedía lentamente, con la mirada perdida, con los hombros encorvados, todos entendieron que la balanza había cambiado. Que el respeto ahora se ganaba conmigo, y que la arrogancia sin fundamento siempre paga su precio. Mientras yo me sentaba tranquilamente, dejando que la lección se asentara en cada mente presente. Sabía que ese sería un día recordado por todos, el día en que el débil se convirtió en fuerte. Y el fuerte descubrió, demasiado tarde, que su poder solo era una ilusión. Una ilusión que yo había destruido con paciencia, estrategia y un secreto que nadie vio venir. Pasaron semanas después de la Junta. Carlos seguía intentando recomponerse, pero cada intento era en vano. Su reputación estaba rota. Sus colegas ya no le hacían caso, sus decisiones eran cuestionadas, cada correo que enviaba, cada reunión que convocaba, se convertía en un recordatorio de su fracaso. Incluso el cliente más importante, aquel que había estado bajo su supervisión, ahora solo confiaba en mí, y cada vez que Carlos intentaba imponer su autoridad, yo estaba allí, calmado, firme, demostrando competencia y liderazgo. Su frustración crecía, podía sentirla en el aire, en su mirada perdida, en sus manos temblorosas. Y entonces llegó el día que cerró por completo la brecha de poder, un evento que él jamás habría esperado. La empresa organizó una cena de gala donde todos los socios y ejecutivos estarían presentes. Carlos planeaba hablar, impresionar, recuperar algo de respeto perdido. Yo sabía que era la oportunidad perfecta. Llegué con una carpeta, con documentos que demostrarían la verdad final. La última pieza del rompecabezas. Al iniciar la cena, Carlos tomó el micrófono,
comenzó con su tono arrogante. Intentando lucir seguro, intentando mostrar que aún tenía control, yo esperé, respiré hondo y, cuando todos estaban atentos, tomé el micrófono y dije, señoras y señores, antes de continuar, quiero mostrarles algo que cambiará su percepción de la gestión de nuestro equipo. Desplegué los documentos. Contratos, correos, mensajes de clientes, cada evidencia cuidadosamente organizada. Su rostro cambió. La arrogancia se desvaneció, la incredulidad lo paralizó. Carlos ha intentado liderar. Pero los resultados hablan por sí mismos, continué, mientras él ignoraba advertencias. Descuidaba detalles y humillaba a sus colegas. Yo gestioné personalmente el contrato más importante de la empresa. Asegurando éxito y confianza del cliente, su mandíbula se tensó, sus manos se cerraron en puños, buscó apoyo en los asistentes, pero todos estaban atentos a mí, algunos con asombro, otros con admiración. Yo continué, esto demuestra que la autoridad no se impone con miedo ni con gritos, se gana con resultados, con estrategia y con integridad. Y hoy queda claro quién ha demostrado liderazgo real. Carlos no podía replicar. Sus palabras murmuraban entrecortadas. Esto, no puede, balbuceó, pero la sala estaba en silencio. Todos observaban, y entonces di el golpe final. Además, quiero anunciar que la gestión de todos los futuros proyectos estratégicos será supervisada por mí directamente, debido a la confianza depositada por nuestros clientes y por la eficiencia demostrada, mientras que quienes no logran adaptarse a estos estándares deberán reconsiderar su rol en la empresa. Los ojos de Carlos se abrieron de par en par. Su control desapareció completamente, la humillación era total y pública. Algunos socios aplaudieron discretamente, otros asintieron, reconociendo la verdad. Y yo sentí como finalmente la justicia, el karma y la paciencia habían llegado a su culminación. Mientras él retrocedía, derrotado, humillado, su arrogancia hecha pedazos, su autoridad anulada. Y la sala estaba llena de murmullos sobre la lección que acababan de presenciar. Nunca subestimen a alguien que parece débil, dije en voz baja, pero todos escucharon. Y mientras terminaba la cena, Carlos se retiró cabizbajo, cada paso un recordatorio de su fracaso. Y yo comprendí que la verdadera fuerza no se mide por el miedo que puedes imponer, sino por la paciencia, el control y el secreto que guardas hasta el momento exacto, el momento en que todo se revela y el karma actúa. Y mientras todos me felicitaban, algunos en secreto, otros abiertamente, supe que aquel día sería recordado no solo como una victoria personal, sino como un ejemplo de justicia, de estrategia y de cómo incluso los más arrogantes pueden caer si subestiman a quienes creen débiles. Y Carlos nunca volvió a ser el mismo, su poder se extinguió, su confianza desapareció y su reputación quedó manchada para siempre, mientras yo, tranquilo, con la calma de quien ha esperado el momento perfecto, cerré ese capítulo de mi vida sabiendo que la paciencia y la estrategia siempre vencen a la arrogancia y al desprecio, y que la venganza más dulce es aquella que llega con justicia, precisión y un secreto guardado hasta el instante exacto en que puede cambiarlo todo.